Decía el Premio Nobel de Literatura Rabindranath Tagore en su libro Nacionalismo, un libro, por cierto, pertinente en el contexto actual, que la peor forma de esclavitud es la falta de esperanza, porque encadena a los hombres en una pérdida de fe en sí mismos. Y en Andalucía, a finales de 2018, había una pérdida de fe en los ciudadanos de Andalucía. Una pérdida de fe porque consideraban muchos de ellos que Andalucía no iba a cambiar, que pasara lo que pasara, para trabajar había que pasar por la ventanilla de un partido, que para poder invertir había que pasar por las agencias creadas por un partido, que para poder desarrollarse económicamente había que pedir permiso a un partido y que para poder avanzar hacia adelante había que pasar por los designios de la Junta de Andalucía, que siempre había gobernado un partido. Pues eso cambia en diciembre de 2018, eso cambia a comienzos de 2019, cuando llega un Gobierno que lo primero que quiere es cambiar los cimientos que habían hundido a Andalucía en la mayor desigualdad, la mayor crisis económica, la mayor tasa de desempleo y, sobre todo, la mayor corrupción de su historia contemporánea. Cambiar un sistema de dependencia por un sistema de emprendimiento. Cambiar un sistema de corrupción por un ecosistema de incentivos. Cambiar un sistema en el que solo había que pasar por la ventanilla de un partido para aglutinar emprendimiento por doquier. Nunca, nunca tres palabras han definido mejor lo que es el propósito de este Gobierno: transformación y desarrollo económico. Había que transformar Andalucía y había que desarrollarla económicamente. Pero para transformarla y desarrollarla económicamente, primero había que quitarse el lastre que impedía esa transformación y ese desarrollo económico. Si yo le digo que registren estos conceptos en su cerebro, ¿qué concepto les sale al final de esa suma? Burocracia, muros administrativos, impuestos, cuotas, desigualdad, corrupción, los conceptos que definen al socialismo. Pero si ahora le digo que registren en su cerebro otros conceptos como simplificación administrativa, incentivos, inversión, autónomos, empresas, digitalización, modernización, oportunidades, son los conceptos que definen un ecosistema de libertad, que es lo que ha creado este Gobierno en el que está Ciudadanos desde que llegó a la Junta de Andalucía. Hemos pasado de tener una Andalucía parada a generar una Andalucía preparada, que es lo que quiere esta consejería. Había cuatro agencias que con sus casi 1.400 empleados públicos eran incapaces de hacer muchas veces lo que los andaluces necesitaban y lo que pedía también el tejido productivo andaluz. Tanto es así que con casi 1.400 empleados públicos, muchos servicios de la Agencia Andaluza del Conocimiento, de IDEA, de Extenda o de Andalucía Emprende eran subcontratados externamente. Es decir, no le eran suficientes 1.400 trabajadores públicos, lo que demostraba la incapacidad, la ineficiencia y la ineficacia del anterior Gobierno socialista. Hemos pasado, y este paralelismo para los muy cafeteros le gustará al más noble y grande rojirrín parlamentario que tenemos aquí, que es el señor Domínguez. Hemos pasado de un partido para controlarlos a todos, que es lo que había antes, un partido para controlarlos a todos, a una agencia para simplificarlo todo. Y creo que esto es bastante oportuno decirlo, porque decía la compañera, la portavoz de Adelante Andalucía, Izquierda Unida, Unidas Podemos, Partido Comunista. No, es que ustedes lo que quieren es adelgazar la administración pública. Por supuesto queremos adelgazar la administración pública. Es que pesa mucho, que tiene mucha grasa. Que es que nosotros queremos una Andalucía de autónomos y de empresas. Sí, queremos llenar Andalucía de autónomos y de empresas y menos personas dependientes del partido del carné de turno. Eso queda muy claro. Su modelo ideológico es otro, lo entendemos. Por eso no están gobernando, porque los andaluces han preferido otra cosa. Entonces, a su pregunta, sí lo queremos. Y lo que quiere la agencia Trade o Trade de Transformación y Desarrollo Económico es simplificar para que ahora los emprendedores vayan a una ventanilla única y no tengan los muros administrativos y burocráticos de antaño. Para que ahora los inversores puedan llegar a Andalucía y tengan el ecosistema perfecto. Es que fue anunciar Trade, señor consejero, como usted quiera, y las inversiones han vuelto a llegar. Es que ahora los mercados nos financian. ¿Y saben por qué nos financian los mercados? El mismo día que se anuncia la creación de esta agencia. Porque ahora Andalucía sí cumple las tres reglas fiscales de deuda, de gasto y de déficit. ¿Por qué no las cumplía anteriormente cuando se intentó ir a los mercados a que nos financiaran? Porque no las cumplía, porque en el último ejercicio de 2018 las cuentas no cuadraban. ¿Y quién presentó esas cuentas? La entonces consejera Montero, hoy ministra Mentira. Por eso no financiaban a Andalucía.
Ahora sí la financian. Ahora sí están llegando las inversiones a Andalucía. Había que cambiar un ecosistema dependiente por un ecosistema de incentivos. Había que cambiar un entorno que ponía frenos por un entorno que daba oportunidades. Esta ventanilla única no es solo para la inversión, no es solo para que vengan inversores, no es solo para generar emprendimiento, que decía antes la portavoz de Adelante Andalucía, es también para que haya transferencia de conocimientos entre los centros de investigación, las universidades, para que haya más I+D+I y se positive eso. Para eso sí está. ¿Cuál es el modelo alternativo? El modelo que había antes, de más de 1 millón de parados. El millón que había antes, de corrupción. He escuchado antes aquí a un portavoz del Partido Socialista, creo que el señor Jiménez Barrios. ¿Qué tienen ustedes en contra de Bengoa? Hombre, igual habría dinero para Bengoa si no se hubiera gastado el dinero en Isofotón, ¿verdad? Si no gastásemos el dinero en corruptelas y en corrupción, hay dinero para otras cosas. Por eso este Gobierno puede bajar impuestos, este Gobierno puede dedicarse a los emprendedores, puede dar las mayores partidas en educación, en sanidad o en políticas sociales y dependencia y bajar impuestos, porque no se gasta en temas superfluos, en agencias que no tienen nada que ver con los intereses de los andaluces ni en corruptelas. Por eso se hace, se puede. Ahora, si lo gastamos en una administración paralela, en regar de chiringuitos a los amigos, en crear agencias que no sirven de nada, en fundaciones que no aportan absolutamente nada, entonces no hay dinero para sanidad, educación y políticas sociales, ni tampoco para bajar impuestos. Y hablando de impuestos, en la peor crisis de la historia contemporánea de España nos levantamos hoy que el señor Pedro Sánchez le riega a los sindicatos con un 56% más. Eso sí, tú, pequeño empresario y autónomo, cada día más pobre. Tú, ciudadano de a pie, cada día más pobre, pero ellos cada día más ricos. Ellos, los del Gobierno central, cada día más ricos. Ahora los sindicatos, antes de ayer los asesores, pasado mañana las niñeras. Andalucía con problemas y necesidades y allá arriba mirando a otra cosa. Bien, seguimos esperando que desde el Gobierno central digan algo. Pero aparte de esa ineficiencia, a mí me encantan los mecanismos de defensa freudianos del Partido Socialista. Hacen siempre lo mismo en cada pleno o en cada comisión. Los mecanismos de defensa son 3. La represión, la negación y la proyección. La represión es negar aquello que les duele, que es la corrupción. Por eso lo niegan en cada sitio y lo que hacen es intentar achacárselo a los demás. La negación es esconder lo que les molesta, que son el partido del paro y de la mentira. Por eso proyectan como proyección la tercera mentira, que es el defecto propio en los demás. No, es que esto no se simplifica, hay más burocracia. Pero si lo han dicho todos los indicadores. La burocracia es lo que había antes. Lo que se simplifica pasando de 4 agencias a una es ahora. Es ahora. Y eso lo hacen continuamente. Y lo volverán a hacer porque es su modus operandi. Entonces, yo le diría que se organicen un poquito más. Le diría a su secretaria general actual, Susana, sé fuerte, porque tienes que resistir mucho para intentar ver cómo tu partido se está hundiendo en esa mentira y en esas corruptelas cada día más. Siguen sin pedir perdón por un caso de corrupción más. Señora del Partido Socialista, mientras ustedes no pidan perdón por la corrupción y lo que han robado los andaluces, no están acreditados para hablar de nada. Hoy ha salido de nuevo como 80 millones de euros a una empresa fotovoltaica quebrada con una ministra que está hoy en el Gobierno, la señora Rivera. ¿Dónde está ese perdón a los andaluces? ¿Dónde está ese dinero que no han devuelto? Nosotros queremos que haya más eficiencia, más transparencia, más agilidad y por eso esta agencia busca todo eso. En definitiva, ¿qué hace Trade? ¿Qué hace esta agencia? Lo que hace es una enmienda a la totalidad al socialismo. Es más, yo es que propongo que haya una enmienda a la totalidad al socialismo no solo en Andalucía, sino en toda España. Porque el socialismo es la generación de miseria, de ruina, de dependencia y de corrupción. Yo propongo una enmienda a la totalidad al socialismo, que es lo que ha generado pobreza en esta tierra. Entonces, yo le digo a los andaluces que si queremos estar orgullosos de Andalucía, más allá del 28 de febrero, hagamos esa enmienda en totalidad al socialismo, para que no haya más paro, más pobreza, más dependencia, para que no haya que pasar por su ventanilla para poder trabajar, para que no haya que pedirles permiso para poder invertir, para cambiar un ecosistema donde haya un páramo de inversiones y de empresas por una tierra fértil, donde haya emprendimiento y progreso. Hagamos esa enmienda a la totalidad para que así el día de mañana nuestros hijos andaluces no solo reivindiquen el orgullo de ser andaluz un 28 de febrero, sino una tierra desarrollada, una tierra con educación, una tierra con buenos profesionales sanitarios, una tierra con economía, una tierra simplificada, pero sobre todo una Andalucía que merezca la pena. Muchas gracias.